gira de propaganda política del candidato de las Fuerzas Revolucionarias y Progresistas de Guatemala, Coronel Arbenz, prosigue con todo éxito. Estamos en la segunda ciudad del país en Quetzaltenango, que lo recibe jubiloso. Más de 20.000 partidarios del Coronel Arbenz se congregan a escuchar la palabra de su candidato, al que esperan llevar con la fuerza del voto del pueblo a regir los más altos destinos de la nación. Todo un programa de administración nacional fluye de los labios del candidato del pueblo cuando glosa su propósito al ser ungido como presidente de la República. El pueblo cree en Arbenz porque Arbenz garantiza un gobierno para el pueblo y con el pueblo. Gran concentración popular se reúne en la ciudad de Mazatenango para recibir al candidato del pueblo al gobierno de Guatemala, Coronel Jacobo Arbenz. Más de 15.000 almas se establecen formando enorme valla en el camino del aeropuerto a la ciudad. Al paso de la comitiva, el Coronel Arbenz recibe el efusivo saludo del pueblo. Con júbilo que raya en la locura, miles de hombres y mujeres se interponen al paso de la comitiva, vitoreando al candidato popular, al soldado de la revolución, al hombre en el cual confía Guatemala sus destinos de pueblo libre y soberano, de país progresista y generoso. Arbenz ha ofrecido que gobernará para todos y el pueblo guatemalteco cree en la palabra empeñada por su candidato, un hombre que jamás ha faltado a un compromiso, ya sea un compromiso con su pueblo o con la historia. El candidato de Unidad Nacional, al cual solo se oponen los intrascendentes grupos de la reacción, se da cuenta perfectas alemanas y hace un llamado para robustecer las filas de la revolución en su lucha contra las fuerzas reaccionarias del país. De que Guatemala está con él. Con ese tacto político que jamás falla a los pueblos, los guatemaltecos han elegido desde hoy al hombre que mejor representa los ideales revolucionarios y al mejor impulsor de los anhelos nacionales. Y ahora dejemos que hablen los hechos y las imágenes, mucho más elocuentes que todas las palabras. El edificio de la sucursal del Banco del Crédito Hipotecario Nacional es elegido por el Coronel Arbenz para dirigir la palabra a su pueblo. Arbenz llama a la unidad revolucionaria para que siga firme la democracia. Martí es recordado en exaltación simbólica a través de la lucha que encara la clase trabajadora. Ofrece a su auditorio un mensaje de salutación de todos los departamentos guatemaltecos. Se refiere al fenómeno de la baja de salarios como resultado de la satisfacción de intereses personales de la clase patronal y se pronuncia por una política en que ambas clases tengan una actuación de sincera y leal cooperación. Termina refiriéndose al problema de las... En Puerto Barrios, Guatemala, 15.000 personas aclaman en emocionado recibimiento al candidato nacional, Coronel Jacobo Arbenz Guzmán. El soldado del pueblo se dirige a la ciudad, en tanto que las sirenas de los talleres anuncian la llegada del candidato a esta cálida región porteña. La llegada del candidato es un acontecimiento para Puerto Barrios, cuya población se congrega a su paso para aclamar al hombre que mejor sintetiza los anhelos del pueblo y los ideales de la Revolución de Octubre. Es conmovedor observar el entusiasmo de todos sus partidarios que confían en el Coronel Arbenz para que resuelva los problemas que confronta Guatemala y especialmente esta región porteña. En la Plaza Mayor de la ciudad se lleva a cabo un mitin de masas. La población se congrega ante la plataforma, dispuesta a escuchar uno de los sinceros y conceptuosos discursos de su candidato. El Coronel Arbenz puntualiza en su discurso los aspectos más trascendentales de la vida nacional. Ofrece resolver el problema de la vivienda de los trabajadores, se refiere a la reforma agraria y a la justa retribución del trabajo. Con relación al capital extranjero, manifiesta que no se opondrá a él, en tanto que signifique progreso para el país y que no atente contra la soberanía nacional ni afecte derechos inalienables de Guatemala.
En Cobán, en el estadio de la Ciudad Imperial y ante los delegados municipales del departamento, tiene lugar un mitin de apoyo al coronel Jacobo Arbenz, el cual llega por la vía aérea. La recepción que se tributa al candidato es extraordinariamente entusiasta. Carteles variados expresan la solidaridad del pueblo hacia el coronel y su repudio a las fuerzas reaccionarias del país. Algunos de estos carteles están redactados en el dialecto nativo. Estos carteles expresan la seguridad de que el candidato nacional realizará el programa de gobierno en beneficio del pueblo. En la plataforma del estadio de la Ciudad Imperial, el coronel saluda a los representantes de los grupos que le apoyan, en tanto que los contingentes empiezan a llegar por todas partes hasta formar un marco imponente en torno a su candidato. Están representados en el mitin los partidos de Acción Revolucionaria, Revolución Nacional e Integridad Nacional. De sus partidarios caídos en defensa del ideal común. Ofrece seguir tratando democráticamente aún a los enemigos que atacan por medios reprobables. Ofrece resolver el problema de las verapaces y manifiesta que cuidará de que el campesino indígena sea tratado con la justicia que hasta ahora se le ha negado. Su discurso es traducido al dialecto nativo para mejor comprensión de sus conceptos. El coronel Arbenz, candidato del pueblo, enciende la esperanza en una vida más justa, más llevadera y más humana hasta el último rincón de Guatemala. Procedente de Guatemala y acompañado de los dirigentes políticos de su campaña, el ciudadano Jacobo Arbenz, candidato a la presidencia de la República, arriba al pueblo de Zacapa, uno de los cuarteles generales de las huestes revolucionarias, estremeciéndose con los aplausos y los vivas que la octava concentración arbencista tributa al candidato de Unidad Nacional. Todas las clases sociales y campesinos de los municipios cercanos esperaron la llegada del soldado de la revolución, formando una enorme valla, que después se resuelve en estruendosa manifestación popular. En su programa de gobierno, Arbenz insiste en la urgencia que tiene Guatemala de bastarse a sí misma mediante la diversificación de cultivos y la industrialización y aprovechamiento de sus recursos naturales. Arbenz es vitoreado constantemente por la multitud, que reafirma así su decisión de llevar a la presidencia de Guatemala al candidato de Unidad Nacional. El ciudadano Jacobo Arbenz Guzmán, candidato de Unidad Nacional para la presidencia de la República, llega a la cabecera del departamento de Jalapa, siendo recibido por miles de simpatizadores que llegaron al lugar de diferentes puntos del departamento. El candidato de Unidad Nacional es aclamado entusiastamente y después hace uso de la palabra para referirse a lo más importante de su programa, por lo que concierne a los problemas básicos de Guatemala y en particular al departamento de Jalapa, haciendo hincapié en la falta de vías de comunicación y métodos anticuados con que se cultiva la tierra, mencionando también el cooperativismo como muy importante de ser adoptado por las gentes del campo en beneficio de su economía. Este mitin es uno de los mejor organizados hasta la fecha en la presente campaña electoral, poniéndose de manifiesto la simpatía y el respaldo del pueblo para el candidato de Unidad Nacional, ciudadano Jacobo Arbenz Guzmán. Ciudadanos de todos los rumbos del departamento del Quiché se congregan para recibir con gran entusiasmo al candidato de Unidad Nacional, ciudadano Jacobo Arbenz, quien visita la cabecera departamental para realizar la 11ª concentración de la Alianza Popular Arbencista. El coronel Arbenz arriba a Santa Cruz del Quiché, siendo recibido por los representantes de todas las fuerzas progresistas y democráticas de la zona, quienes presidiendo una compacta manifestación siguen al candidato aclamándolo constantemente. Como corolario de este acto cívico de trascendental importancia para la vida política de Guatemala, el candidato de Unidad Nacional, coronel Arbenz, pronuncia conceptuoso discurso en el que enfoca realísticamente los múltiples problemas de las comunidades indígenas, de las unidades de producción y de la ciudadanía en general, proponiendo soluciones que tienen por base la reforma agraria democrática como fuente de prosperidad y bienestar para todos los guatemaltecos.
un campesino del departamento del Quiché traduce el discurso del candidato a la lengua quiché a los campesinos que desde lejanos rincones llegaron para tomar parte entusiasta en la 11ª concentración de la Alianza Popular Arvencista. Entre las aclamaciones entusiastas de millares de ciudadanos de Cuilapa, que desde varias horas antes esperaban su llegada, arriba el ciudadano Jacobo Arbenz, candidato de Unidad Nacional. Desde mucho antes de llegar a Cuilapa y a su paso por los diferentes pueblos, el candidato de Unidad Nacional fue aclamado entusiasta y constantemente por sus numerosos partidarios. En su discurso, el ciudadano Arbenz hace un análisis de la contienda electoral, demostrando cómo la reacción a falta de argumentos de solidez está empleando como elemento de propaganda la injuria y la calumnia, no solo contra el arbencismo y las fuerzas democráticas que le acompañan y sostienen, sino contra el mismo gobierno constituido y la revolución, refiriéndose además a los problemas locales más importantes, como son aquellos de la tierra y el campesinado, insistiendo en que debe implantarse la reforma agraria como la mejor solución a esos problemas. Sus palabras son siempre rubricadas con vivas y calurosos aplausos.